unos tiempos de transición. Entonces, lo primero que aparece en el reglamento técnico, en la resolución, es el objetivo. Entonces, básicamente, Colombia, pues al igual que muchos países, entre ellos Chile y Brasil, pues tiene unas altas tasas de enfermedad laboral, específicamente a silicosis y enfermedades derivadas de la exposición a productos con sílice. Entonces, objetivos de este reglamento es pues, reducir, digamos, el riesgo por exposición a sílice cristalina respirable, entendiendo pues de que hay una cantidad de materias primas y de producto terminado que tiene sílice cristalina. Además, pues este reglamento lo que busca es tener mecanismos confiables para evaluar el nivel de exposición y digamos que las empresas cumplan con los límites permisibles que ya lo tenemos desde hace muchos años en la resolución 2400 que lleva más de 40 años de publicada, en la cual establecen límites permisibles para muchos contaminantes químicos. Por lo tanto, el objetivo es controlar la exposición a sílice, entendiendo que es muchas veces por la actividad económica de la empresa imposible eliminar el peligro, que es lo ideal. Entonces, ¿a quiénes les aplica? A una cantidad de sectores económicos. Minería, muchos laboratorios tienen, empresas cementeras, empresas que manejen arcilla, las constructoras, las que manejen ladrillo, las de manufactura, las que funden, porque la fundición se hace con sílice, arena de sílice, las que hagan trituración de moldes, etcétera. Es decir, las empresas que se dediquen al tema de construcción y que en general, así no sean de construcción, manipulen materia prima a base de sílice cristalina, pues seguramente le va a aplicar este reglamento. El alcance del reglamento puede ser a todo tipo de empresas, medianas, pequeñas, privadas, públicas, eh, personas bajo modalidad de trabajo por término fijo, definido, sindicatos. Es decir, no hay excepciones para la implementación del reglamento técnico de sílice cristalina. Y pues en este alcance nos aclara cuál es, digamos, que no hay ninguna empresa exenta de este tipo de reglamentación. La sílice cristalina respirable son aquellas partículas de origen mineral y se llama respirable porque hace énfasis en un tipo específico de partícula que son las partículas de menos de 5 micras. Cuando hablamos de sílice cristalina respirable, estamos haciendo énfasis específicamente en un tamaño de 5 o menos micras. Y pues hay muchas actividades económicas que tendrían potencial exposición. Las cementeras, las minas de carbón, las minas que se dedican a explotar oro, porque la tierra como tal también tiene sílice, los alfareros, las personas que hacen corte o instalación de bloques de ladrillo, bloques de concreto, también tienen exposición a sílice cristalina. Las empresas que eh, venden o comercializan materiales pétreos para la construcción, grava, arena, arenisca, todas esas empresas tienen potencialmente exposición. Y bueno, el alcance del reglamento es hacer un control integral del riesgo químico, pero no, este reglamento no fue creado, y eso es una aclaración bien importante para determinar el origen de enfermedad laboral. La determinación de enfermedad laboral seguirá siendo como hoy en día se hace a través de estudios de puesto de trabajo, a través de evaluaciones ambientales, ojalá previas a la calificación de la enfermedad laboral, pero pues en muchos casos, cuando hay un caso sospechoso de enfermedad laboral, pues la empresa lleva a cabo pues un monitoreo ambiental para pasarlo primero a la EPS y luego pues a la ARL para que los médicos laborales definan si la enfermedad es laboral o es de origen común. Pero lo importante es que este reglamento no está asociado directamente para calificación o para determinar origen de enfermedad laboral. En Colombia, pues seguramente habrá fracking a futuro. El fracking es una práctica de extracción de hidrocarburos no convencional que también su materia prima más importante es el agua y la sílice cristalina, por lo tanto,
En el sector de hidrocarburos, específicamente en fracking, tendremos exposición a este tipo de materiales. El sandblasting, que es el chorreo de arena, que lo utilizan muchas empresas para limpiar tanques metálicos. Allí también encontramos sílice cristalina. El carbón y las minas de carbón también tienen sílice cristalina. El carbón tiene sílice, por lo tanto, cada que se hace monitoreos de polvo de carbón, allí aparece la sílice cristalina respirable. Por lo tanto, las minas de carbón también les aplicaría este reglamento debido a su composición. ¿Cuáles son las obligaciones de las ARLs? Según el reglamento, las ARLs en Colombia deben remitir al Ministerio de Trabajo eh, una serie de documentación respecto a las empresas que tengan potencial impacto por sílice. Seguramente veremos a futuro que el ministerio les solicitará a las ARLs enviar información de cuáles son las empresas con exposición a sílice cristalina, así como lo ha hecho con otro tipo de contaminantes prioritarios, como los cancerígenos. Entonces, lo otro es que la ARL debe contar con personal humano competente en la parte de sílice cristalina para que brinden acompañamiento en la implementación de este reglamento de higiene y seguridad. Por lo tanto, todas las ARLs, ya sea la pública o el resto de privadas, deben contar con personal. Ese personal puede ser subcontratado, puede ser de planta. El hecho es que tenga algún tipo de vinculación con la ARL. Lo otro es que ya las ARLs, en función de este reglamento, están obligadas a capacitar a los copas de las empresas y obviamente pues a las empresas respecto a los alcances de este reglamento, a los, digamos, procedimientos de monitoreo y a todo lo que tenga que ver con la implementación de este reglamento. También se estableció que las ARLs deben supervisar a aquellas empresas que realicen actividades con potencial exposición a sílice cristalina. ¿Para qué? Digamos, en la supervisión, pues se dará una serie de recomendaciones de mejora para que las empresas vayan reduciendo paulatinamente la exposición en la medida en que les sea posible. También, y que no es un tema nuevo, seguir apoyando con los sistemas de vigilancia epidemiológica. En este caso, pues es un sistema de vigilancia específico para el tema respiratorio, ya que los pulmones son el principal órgano afectado cuando se tiene exposición a sílice cristalina. El tema de capacitación, educación y formación a los trabajadores y a las empresas, pues sigue siendo obligatorio. Es decir, este reglamento establece una obligación que ya conocemos y es la de constantemente apoyar en campañas educativas y en capacitaciones, enfocadas obviamente pues al tema de el control de la sílice respirable y también pues permite hacer actividades de realidad virtual. Pues para eso se requerirá una serie de equipos especiales para poder llevar a cabo a través de realidad virtual acompañamiento o capacitaciones o formación. Por parte de los empleadores, las empresas, pues hay unas obligaciones. Una vez la empresa se identifica que le aplica esta resolución, pues mm, con el encargado, los encargados de SST, deberán comenzar a hacer la implementación de este reglamento a través pues, de diferentes estrategias. Cada empresa define cuál es el modo de implementar. El hecho es que debe contar con los registros, debe contar con los procedimientos, debe contar con unas evaluaciones. El sistema de vigilancia pues sigue siendo obligatorio y eso no es nuevo. Ya en las antiguas gatizo de silicosis también lo mencionaba. Entonces, de alguna manera, este reglamento podríamos decir que es un complemento a las guías GATIS de neumoconiosis y silicosis. Entonces, las empresas deben contar con el sistema de vigilancia, pero aparte del sistema de vigilancia, contar con un programa de protección respiratoria, que esto sí es nuevo. Es decir, en Colombia no era obligatorio tener un programa de protección respiratoria, ahora con este reglamento sí, pero en este tipo de industria. La otra obligación es que el COPAS debe estar informado respecto a los resultados de las mediciones y si la empresa hace mejoras, debería notificar en las reuniones periódicas con el COPAS. También están obligadas las empresas a realizar inspección y mantenimiento de los equipos
que tengan que ver directamente con la exposición o la trituración o el corte de materiales que liberen sílice cristalina. Si yo tengo contratistas y subcontratistas, también tengo que informarles cuáles son las medidas obligatorias de prevención que ellos deben implementar, como protección respiratoria, el tema del agua, para reducir el polvo y todas las medidas que la empresa considere. Las evaluaciones médicas ocupacionales no son nuevas, pero siguen siendo eh, reiterativas. Pero aquí es muy importante mencionar que tienen que ser específicamente asociadas al sistema respiratorio. Y pues algo importante es que las empresas ya están obligadas a remitir a su ARL, la cual está afiliada, en el último trimestre del año, es decir, noviembre, diciembre, eh, la información que el Ministerio de Trabajo va a establecer. Aún no se sabe exactamente la información, pero dentro de poco el Ministerio establecerá una guía en la cual se indique qué información deben solicitar las ARLs a sus empresas afiliadas y a su vez la ARL remitirlo al Ministerio de Trabajo. Bueno, los trabajadores tienen las mismas obligaciones que por lo general tienen en materia de CST. Digamos, si la empresa implementó algún control, pues tienen que utilizar ese control, sistemas de extracción, humectación, lo que la empresa haya implementado para reducir la exposición a material de sílice. Los trabajadores deben asistir a las jornadas médicas, a los exámenes médicos, deben asistir a las capacitaciones y no puede ser una disculpa el tema de producción o productividad para no asistir a las capacitaciones, porque eso con este reglamento pues sí sería un incumplimiento grave que podría incluso darle sanciones a las empresas por no permitir o no gestionar la presencia de trabajadores en sus capacitaciones. Los trabajadores también están obligados a mm, utilizar, portar los equipos de muestreo personal porque los muestreos personales, que son los más efectivos para sílice cristalina y en general los contaminantes, pues deben ser, ojalá, en la medida de lo posible, portados por el mismo trabajador. Los proveedores también tienen unas obligaciones. Todo proveedor que venda, comercialice productos a base de sílice cristalina o cuarzo o tridimita o cristobalita, que todos son formas de sílice, tiene una serie de obligaciones. Por ejemplo, debe entregarlo libre de residuos. Además, debe entregar información en español, la ficha de seguridad, la ficha técnica y ojalá pues información referida a seguridad. Y también debe venir, si es un material químico, un producto químico, pues marcado bajo el sistema globalmente armonizado. Aunque hay productos que son a base de sílice que no son químicos, como un ladrillo, por ejemplo, pero sí encontramos sílice cristalina como insumo químico. Las empresas que provean equipos, vendan herramientas, maquinaria, pues esos equipos que vendan deben contar con sistemas de control para que reduzcan la exposición a sílice cristalina. ¿Cuáles son los tipos de controles? Sistemas de extracción localizados, sistemas de extracción mecánico, que vengan con una adaptación para manguera para ir asperjando agua o un cerramiento parcial. Eso dependerá de cada equipo. El hecho es que los equipos que vendan que tengan que procesar sílice deberían traer algún tipo de control, porque eso lo establece la normativa. La empresa, su artículo 4, pues, está obligada a hacer todas las actividades de PIP, ¿no? Que ustedes conocen y que se pueden hacer en función de la reducción del riesgo pulmonar o la reducción del riesgo respiratorio en función de este contaminante que su principal órgano, de alguna manera el órgano más importante es el respiratorio, así que esas actividades de PIP tienen que estar enfocadas a este tema. La vigilancia en la salud pues sigue siendo obligatoria y este es un complemento, esta resolución 2467 es un complemento a la resolución 2346 respecto a que las prácticas médicas, los exámenes médicos en Colombia son obligatorios periódicamente. Claro está, la empresa debería tener un médico laboral propio, subcontratado, que les vaya haciendo acompañamiento respecto al tipo de pruebas, sobre todo a la periodicidad, porque hay pruebas que no se pueden hacer cada año, como la radiografía de tórax. El periodo de transición, que es el tiempo de implementación, no,
no es a partir del momento de publicación de esta resolución, que fue en julio de este año. Hay un plazo de 24 meses, es decir, 2 años para hacer la implementación. Por lo tanto, en este momento estamos en la transición. En este momento no es obligatorio pues tener todo este tipo de actividades implementadas, pero pues llegará un momento por allá en 2024 que ya las empresas que les aplique este reglamento, empresas que manejen sílice cristalina, que cuenten con este tipo de actividades. Hay una serie de sanciones administrativas que este tema ya lo maneja el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, las empresas que incumplan este reglamento por desconocimiento o por falta de recursos o por falta de personal humano, pues en todo caso tendrán una serie de sanciones una vez el Ministerio de Trabajo pida información o la misma ARL remita la información al Ministerio de Trabajo respecto a las actividades preventivas. Y peor aún, pues si se llegase a futuro a tener una posible enfermedad laboral, eso aumentaría pues mucho más las responsabilidades. Las empresas no solamente deben cumplir con esta resolución 2467, también deben cumplir y en la actualidad ya deberían estar cumpliendo con la resolución 2400 del año 79, que ese es el reglamento de higiene y seguridad. Y ese reglamento de higiene y seguridad en los artículos 154, 155, 156 establece pues como obligatorio el monitoreo ambiental de los contaminantes, es decir, las mediciones, por ejemplo, ambientales, no es que son de este año, sino que ya venían desde el año 79. Esta resolución trae un anexo técnico, un anexo que prácticamente es el cómo hacer el seguimiento médico y ambiental principalmente. Entonces, este anexo técnico tiene 6 capítulos, uno de generalidades, otro de las medidas de prevención. El tercer capítulo tiene que ver de la estrategia de evaluación. El capítulo 4 tiene que ver sobre el plan el plan de control, es decir, la planificación de los controles. El capítulo 5 tiene que ver con la vigilancia en los trabajadores y el último capítulo tiene que ver con mejora continua. Es decir, que las empresas pueden enmarcar este anexo técnico dentro de un ciclo PHBA. Es decir, tiene que planificar las actividades, luego hacer la ejecución, luego verificar y hacer la auditoría a ver si se está cumpliendo con esta resolución. Una auditoría obviamente interna, aunque ya a partir de esta resolución, pues las ARLs, como hacen a final de año una auditoría del sistema de gestión de sus empresas clientes, pues también ya tendrán que revisar, auditar, verificar si la empresa, una vez defina que le aplica esta resolución, haya llevado a cabo las actividades. Entonces, el capítulo 2 establece las medidas de prevención y control. Eh, y pues recomienda que se priorice por la eliminación y la sustitución del producto. Sin embargo, esto no siempre es posible, dado que hay muchas empresas cuya materia prima es la sílice. Entonces, uno cómo hace para sustituir la materia prima con la cual se trabaja. Por ejemplo, las empresas de fundición compran arena de sílice y sin esa arena de sílice, pues no se puede trabajar. Entonces, muchas veces la eliminación o la sustitución, pues no es posible llevarlas a cabo. Entonces, cuando la empresa vea que no se puede eliminar o sustituir, pues debería implementar controles técnicos. Control técnico puede ser un sistema de extracción que es, digamos, bien diseñados, es una muy buena estrategia de reducir, de mitigar el riesgo. Muchas veces el polvo de sílice no se puede eliminar completamente, pero sí la empresa debe mostrar que poco a poco está reduciendo la exposición de sus trabajadores o al menos está mejorando en la polución, la contaminación por el polvillo de sílice. Y pues lo que busca el reglamento también es lo de siempre, ¿no? Y es no utilizar exclusivamente los EPPs, las mascarillas, los respiradores como único recurso para prevenir enfermedades, que eso es lo que desafortunadamente pasa en muchas empresas, ¿no? Solamente se limitan al uso de una mascarilla y ya está.
El capítulo 3 establece las estrategias de evaluación. ¿Qué es una estrategia de evaluación? Es la planificación detallada de cómo voy a realizar los muestreos de higiene industrial. Es decir, en ese campo o en ese punto, la empresa planifica cuántas muestras voy a tomar, en qué momento se va a realizar, en qué áreas, a qué personas se va a realizar el monitoreo, si lo voy a realizar a personal propio o personal subcontratista, porque mm, muchas empresas tienen personal contratista en sus instalaciones, pero el riesgo como tal, el peligro como tal, lo pone la empresa. Si yo traigo 10 trabajadores a que me corten un bloque de concreto, pues el bloque es mío, por lo tanto, el peligro químico lo estoy aportando yo. Por lo tanto, la empresa tiene que definir en esa estrategia a quiénes voy a medir, durante cuánto tiempo, en qué condiciones voy a evaluar, qué día de la semana voy a hacer las evaluaciones. Esa es la estrategia de muestreo. Bueno, el reglamento entonces establece que hay unos métodos NIOSH para hacer las determinaciones analíticas. Un método NIOSH es una metodología norteamericana que viene para prácticamente, viene un método NIOSH por cada producto químico. Tiene uno para cloro, otro para formol, otro para polvo de carbón, otro para sílice, etcétera. Entonces, eh, las personas o la empresa que tome las muestras de higiene definen cuál es el método NIOSH más adecuado. Sin embargo, ese método NIOSH debe aparecer en el informe y debe ser acorde a lo que establece el capítulo 3 respecto a los métodos para la toma de muestra. El reglamento establece que las empresas que tomen muestras deben ser entrenadas y certificadas, obviamente para tomar muestreos, es decir, higienistas industriales. Sin embargo, aquí en Colombia aún no existe la certificación, como en otros países. En Colombia lo que existe es una licencia en higiene industrial y ya está. Pero ya eso va a cambiar porque en un corto periodo de tiempo ya los higienistas tendremos que certificarnos y con esa certificación poder demostrar que tenemos la competencia para hacer monitoreos de sílice cristalina y pues otros monitoreos que a futuro tendrán que ser certificados. Pero por ahora sigue siendo la normativa actual, que es un higienista o una higienista con licencia con alcance en higiene. El otro aspecto es el procesamiento de las muestras. Una vez se toman muestras de polvo, hay que mandarlas a un laboratorio. Entonces, ya hoy en día, los laboratorios que procesan estas muestras para determinación de la sílice, de la contaminación, deben tener una acreditación. En Colombia, por ejemplo, esta certificación la otorga la UNAC. Pero si yo mando las muestras a otro país, Brasil, Estados Unidos, España, pues allá existen los organismos de acreditación. El hecho es que los higienistas o las empresas que tomen muestras de sílice deben garantizar de que los laboratorios que analizan las muestras estén acreditados. Por lo tanto, la estrategia de muestreo, pues básicamente consiste en eso, en definir a quiénes les voy a montar los equipos de medición, que son unos filtros, unos ciclones, porque para sílice cristalina se debe utilizar un dispositivo llamado ciclón para realmente obtener las partículas que nos interesan, que son las partículas de 5 micras o menos. Dentro de los métodos NIOSH que el reglamento sugiere o establece para la determinación de sílice, pues está el 7500, que sirve para determinar cuarzo, cristobalita, tridimita, que son como tres hermanitos, pero todos son sílice. Y esta metodología tiene un análisis por difracción de rayos X, que eso ya es una técnica de laboratorio. También tenemos otro tipo de métodos NIOSH que establecen que es obligatorio para tomar muestras de sílice los ciclones, es decir, una empresa de higiene que tome muestras de sílice cristalina sin ciclón, pues realmente está haciendo mal monitoreo, dado que no se tomaría la parte respiratoria. Bueno, este es el ciclón, lo que ustedes ven como color plateado es el ciclón, lo que ustedes ven en color amarillo es la membrana, el filtro que retiene el contaminante. Entonces el contaminante queda ahí retenido en esa membrana con la ayuda de un ciclón
y pues eso es lo que se va a enviar al el laboratorio. Realmente se envía la membrana solamente, la parte amarilla que ustedes ven que llamo un cassette, eso es lo que se envía al laboratorio para el posterior análisis. Las muestras deben tomarse cerca a la zona respiratoria, es decir, las muestras por lo general se toman a la altura de la clavícula o cualquiera de las dos clavículas del trabajador. El hecho es que debe estar lo más cerca posible a la zona respiratoria para lograr pues obtener una muestra representativa. Bueno, aquí se muestra mejor el ciclón unido a la membrana de PVC, que es la que recolecta el polvillo que deseamos monitorear. Hoy en día existen diferentes tipos de ciclones, pero eso ya lo define el higienista. El hecho es que la empresa debe, digamos, la empresa debe verificar que se usó un ciclón para la toma de estas muestras. De todas maneras, el higienista, una vez entregue el informe, debe entregar la metodología y en esa metodología debe reportar qué tipo de ciclón utilizó, si uno de aluminio, de nylon o o de otro material, ¿no? Pero por lo general en Colombia los que más se usan son de nylon y de aluminio. Este, por ejemplo, es un ciclón de aluminio muy utilizado. Por ejemplo, cuando el higienista utiliza métodos Nayo 600, pues tiene una serie de características y establece que se puede utilizar filtros de PVC. Y establece pues unos caudales de la bomba y unos volúmenes de muestreo mínimos. Por lo general, un muestreo de polvo de sílice pues no se puede hacer 1 hora o 2 horas porque sería un tiempo muy corto de, de monitoreo. También se pueden hacer monitoreos ambientales, sin embargo, no es lo recomendable. Siempre se recomendaría es que se hagan monitoreos personales. ¿Por qué? Porque cuando yo hago monitoreos ambientales, es decir, dejo fijo en un punto específico de la empresa eh, los equipos de medición, esa no sería un dato real de lo que el trabajador está expuesto a su jornada laboral, toda vez que los operarios y trabajadoras se están moviendo, la mayoría se mueven durante el turno de trabajo en diferentes puntos de la empresa. Así que, mm, pues en teoría se podría hacer monitoreos fijos, estáticos, pero pues esa no es la recomendación. Respecto a los laboratorios, pues como ya mencionamos, deben estar acreditados y deben estar acreditados específicamente en ese estudio, porque un laboratorio puede tener 30 análisis, pero nomás acredita 8. Entonces, el laboratorio donde se envíen las muestras para análisis debe tener acreditada ese análisis específico de sílice cristalina, que eso lo pueden analizar por unas técnicas que llaman difracción de rayos X, o lo pueden analizar por espectrometría infrarroja, que es como la más convencional y la más común que hoy en día existe. Dentro de la estrategia de muestreo, pues también hay que tener en cuenta que el hecho de hacer mediciones no sustituye los controles ni la identificación, porque pues muchas empresas consideran que el hecho de que yo tome un monitoreo, eso es un control, y realmente el monitoreo no es un control ni de ingeniería, ni administrativo, ni del trabajador. Un monitoreo simplemente es una fase de evaluación, pero ahí no estoy controlando absolutamente nada. Simplemente con un monitoreo de sílice en los trabajadores estoy conociendo, estoy cuantificando el riesgo, mas no estoy haciendo un control. El reglamento también exige que las empresas hagan una evaluación inicial, como una línea base. En caso de que no tengan monitoreos antiguos, la línea base es obligatoria para conocer pues, realmente el estado inicial de la exposición. Pero antes de hacer eso, deben crear unos grupos de exposición similar, que son grupos de trabajadores con ciertas características. Entonces, ya el número de muestras también es, digamos, una novedad. Antes, pues por lo general uno pensaba que uno podía tomar una muestra, 2 muestras. Bueno, ya con este reglamento y si tengo exposición al sílice, ya no es válido tomar 1, 2 muestras. Y esto pues va a afectar el presupuesto de todos, ¿no? Tanto de las empresas como de las ARLs, porque estos monitoreos son costosos, porque muchas veces envían las muestras al exterior y en el exterior pues hay unos gastos de envío, hay unos gastos de cada muestra, hay gastos en dólares. Por eso estos monitoreos de químicos es costoso. Entonces, mínimo serán 6 muestras cuando mi grupo de exposición similar tenga 50 o menos trabajadores. Em, Me explico. La empresa antes de hacer los monitoreos debe crear lo que llaman los grupos de exposición similar. Los grupos de exposición similar son grupos de trabajadores
que se exponen de la misma manera a la sílice, están en la misma área, hacen tareas muy similares, de que tengan cargos diferentes, un auxiliar, un supervisor, un operario, no importa el cargo, lo importante es que tengan una exposición muy similar. Entonces, cuando yo determino eso, yo miro cuántos trabajadores tengo en ese grupo de exposición y si ese grupo de exposición máximo es de 50 personas, puedo hacer mínimo 6 muestras, es decir, 6 es el número mínimo de muestras. Ahora, ¿por qué mínimo 6? Porque a esas 6 muestras tengo que sacarles una variable estadística que se llama la media geométrica. Entonces, con esa media geométrica es que se va a comparar contra el límite máximo permisible. Yo no puedo sacar media geométrica con una muestra o 2 muestras. Entonces, armo los grupos de exposición. Tomo las 6 muestras si es que hay menos de 50 trabajadores. Tomo esos monitoreos, saco la media geométrica y ahora sí comparo contra el límite máximo permisible de la sílice, que es el TWA. Y dependiendo del resultado, la implementación de los controles serán eh, máximo 6 meses. En el caso, por ejemplo, de que la media geométrica, esas 6 muestras o 10 muestras que yo tomé, sean iguales o mayores al nivel de acción. ¿El nivel de acción qué es? Es la mitad del límite permisible. Si el resultado está, digamos, en un riesgo medio, entonces yo debo como empresa implementar un plan de acción que no supere los 6 meses. Pero si el resultado está por debajo del nivel de acción, o sea, que está en riesgo bajo, el sitio de trabajo, digamos, vamos a considerar lo que está controlado y no necesito hacer un plan de acción. Los grupos de exposición similar, pues son obligatorios establecerlos, eso siempre ha sido así para químicos y para dosimetrías de ruido, eso no es nuevo. De hecho, las guías Gatizo hablan de los GES, establecen pues como obligatorio. Entonces, prácticamente un grupo de exposición son grupos de trabajadores que se exponen al mismo agente durante el mismo tiempo en condiciones muy similares ambientales. Por ejemplo, imagínense en 20 soldadores haciendo exactamente lo mismo durante las 8 horas. Esos 20 serían un grupo de exposición similar. ¿Para qué se establecen los grupos? Para ahorrar costos, para ahorrar tiempo, para ahorrar, digamos, recurso en monitorear. Si yo tengo 20 trabajadores que hacen lo mismo, no voy a tomar 20 monitoreos. Entonces, si tuviese 20 trabajadores puestos de la misma manera sílice, pues puedo tomar 6, 7, 8 muestras y con eso cumplo con el reglamento siempre y cuando realmente ellos sean un grupo de exposición similar. Entonces, lo que se usa con los GS es eso, reducir costos. El otro aspecto novedoso es que ya la empresa debe tener en cuenta el nivel de reducción de la exposición, es decir, yo debo ya calcular el riesgo respecto a los controles que yo voy implementando. Y ya hoy en día la empresa debe tener en cuenta el factor de protección de las mascarillas y con ese factor de protección de las mascarillas reducir su riesgo, porque hoy en día no se está teniendo en cuenta la eficacia de la mascarilla para reducir realmente el impacto. Las empresas deben tener hoy en día en cuenta cuál es el factor de protección de las mascarillas, dependiendo si es una mascarilla media cara o cara completa. Eso ya está asignado, mejor dicho, eso ya existe, ya está claramente identificado con los proveedores cuáles son el factor de protección de máscaras N95, el de media cara, el de cara completa. Eso ya lo traen los manuales y los instructivos de las mascarillas. Entonces, las empresas lo que tienen que revisar es el manual o el instructivo de sus mascarillas y definir según las mediciones, por ejemplo, si ese factor de ajuste es el adecuado o si tendrían que cambiar a una mascarilla que tenga mayor efectividad. Este documento que les estoy mostrando en pantalla está en internet y establece cuáles son los factores de protección asignados para los diferentes tipos de mascarillas. El hecho es que la empresa al final debe tener para cada cargo identificado pues, unos niveles de exposición. Por lo tanto, si yo tengo 10 cargos todos expuestos, pues debería tener una cantidad de muestras por cada grupo de trabajadores o para cada cargo. Es importante, ojalá abarcar pues la mayor cantidad de cargos y asignar esos cargos a un grupo de exposición similar. Si cada cargo es completamente independiente, pues tocará hacer monitoreos
por cada grupo de exposición similar. Y al final, pues uno lo que busca es verificar cada cargo versus el nivel máximo permisible. La evaluación de la sílice cristalina tiene que ser periódica en función del nivel de riesgo. ¿Hay que hacerla cada año? No. Eso depende de los resultados. Si a mí me da riesgo bajo, pues no voy a monitorear ni voy a gastar recursos en hacer monitoreos cada año. Eso depende de las condiciones de exposición y el reglamento pues ya nos da una guía sobre eso. Entonces, cuando yo tenga riesgo medio, entonces tengo que hacer los monitoreos una vez al año. Pero si el riesgo mío es bajo, lo puedo hacer cada 3 años. Entonces, fíjense cómo la empresa tiene que definir si el plan de mediciones lo voy a hacer cada año o lo voy a hacer cada 3 años. No se trata tampoco de que tengo riesgo alto y entonces no hago nada y vuelvo a medir en un año. No, la empresa tiene que hacer unos controles, unas mejoras para lograr bajar el nivel de exposición. Es decir, el reglamento también nos dice cada cuánto llevar a cabo los monitoreos. Los límites de exposición en Colombia estamos normalizados hace muchos años. En el reglamento de higiene y seguridad establece que en Colombia tenemos que basarnos en la agencia ACGIH, que es una agencia de higienistas de Norteamérica. Y pues actualmente el límite permisible para sílice es de 0.025 miligramos de polvo de sílice por cada metro cúbico de aire. Entonces, ese es el límite permisible. El nivel de acción, ¿cuánto sería? Sería la mitad de este valor. Ahorita les comentaba, pues, o les mencioné el nivel de acción, pues es la mitad del límite permitido. Pero esta es la normativa que las empresas deben respetar, independiente, pues, del tipo de empresa, si es pequeña o es grande. Sin embargo, ese límite de 0.025 es para 8 horas de trabajo, 40 horas semanales. Pero pues en Colombia casi nadie trabaja 40 horas. Entonces los higienistas lo que hacen es un ajuste de ese límite permisible. Ese ajuste lo verán registrado en los informes y ese límite baja. Baja porque no es lo mismo yo un límite para 40 horas que un límite para 50, 56 horas. De hecho es que hay un ajuste, un factor de ajuste, un factor de corrección. Ese límite se ajusta a la real jornada que tenga el trabajador. Eso se aplica a unos factores de ajuste. Eso lo da el higienista o lo reporta el higienista en, en su respectivo informe y le dice cuál fue la metodología que utilizó, que es una metodología estándar, que es la de BF escala, y me va a reportar el límite permisible. Esa es la razón por la cual, pues, nunca se compara contra 0.025, sino con un valor ajustado, pero derivado de ese 0.025. Dependerá del tiempo real de exposición. Los controles. Entonces, la empresa debe implementar un plan de control si encuentra que sus niveles de sílice están medios o están altos o ya realmente están muy volados respecto al límite máximo permisible. Entonces, la empresa debe documentar cuáles son las condiciones de operación en las que se da la exposición, deben tener planos de la empresa, deben tener manuales de los equipos que generan pues, el contacto con la sílice, deben tener un plan de mediciones, una programación de mediciones, deben tener información respecto a cuáles son digamos, los instructivos de trabajo seguro con la sílice, un cronograma de las actividades, un cronograma de mediciones, de las espirometrías, de las radiografías, de las capacitaciones. Obviamente deben unir este reglamento técnico con su sistema de gestión que cada año pues, van a ejecutar. Además, deben tener indicadores. Este reglamento exige indicadores de estructura, de proceso y de resultado. Los equipos de protección respiratoria no pueden ser cualquiera, tienen que dar unos equipos de protección que estén certificados, ya sea por la normativa europea o la normativa norteamericana, que es la certificación NIOSH. O sea, hoy en día se puede comprar equipos europeos, pero que estén certificados. Lo que no se permite es que la empresa entregue mascarillas a los trabajadores sin la respectiva certificación. Entonces, hay diferentes tipos de referencias de mascarillas. La que ustedes más conocen, la N95, que es la básica, pero es una máscara que protege muy bien, sin embargo, tiene algunas limitaciones en cuanto a que es desechable y hay que botarla pues rápidamente. Pues están los filtros P100, que son también los que ustedes seguramente han visto en las empresas, que tienen una mayor durabilidad respecto al uso continuo.
Y eso también es nuevo, las empresas ya deben montar un programa de protección respiratoria, pero para eso deben consultar una guía norteamericana que es un estándar que es la OSHA 29 CFR 1910. Ese estándar establece que debe contener un programa de protección respiratoria. Entonces, esto sí es nuevo. Entonces, las empresas deben documentar un programa de protección respiratoria donde indiquen a quiénes les voy a entregar mascarilla, cuál es el tipo de mascarilla, qué referencia, qué marca, cuál es la limitación, si va a ser desechable o no, cada cuánto le va a cambiar los filtros y cuál es la vida útil de esos filtros. Además, la empresa debe hacer pruebas de ajuste a las mascarillas, que eso tampoco era obligatorio, pero ya hoy en día las empresas deben garantizar pruebas de ajuste, ojalá una vez al año, una inspección del sello de los respiradores y deben garantizar que se les hace inspección y mantenimiento a las mascarillas. Existen dos pruebas de ajuste, la cualitativa que utiliza un aroma, un producto químico que se llama Vitrex, la cual es muy sencilla y se hace en unos 10 minutos y simplemente el trabajador informa si siente un aroma o no lo siente. Esa prueba cualitativa, lo recomendable es que la empresa compre su propio kit y pues alguien de la proveedor de la ARL puede explicarles a ellos cómo hacer las pruebas o quien les vendió el equipo se los puede explicar. La segunda técnica es la prueba de ajuste cuantitativa que utiliza un software, un equipo mucho más costoso, un equipo que vale 15 millones de pesos y este equipo hace todo el trabajo, hace un vacío y le va a mostrar conectada pues una manguera a la mascarilla del trabajador si está haciendo ajuste correcto o no. Las empresas pues deben contar con unos factores de protección y verificar que ese factor de protección de las mascarillas sea acorde al índice de protección. El índice de protección pues sale del nivel real de exposición a la sílice. Entonces, dependiendo de la máscara, yo tengo que documentar como empresa cuál es la especificación, si está certificado o no, a quién se la voy a entregar y cuáles son los factores de protección. Ya hoy en día deben contar con un registro específico de las máscaras, cada cuánto voy a cambiarlas, en qué proceso se van a utilizar, cómo se va a hacer limpieza, cómo se va a hacer mantenimiento de mascarillas y garantizar de que esas mascarillas no incomoden el uso de otro tipo de equipos de protección, como por ejemplo las, las gafas de los trabajadores. La empresa debe registrar que se les dio capacitación e instrucción a los trabajadores respecto al uso de las máscaras, cómo quitárselas, cómo ponerla, cómo cambiar los filtros, cada cuánto van a cambiar los filtros, cómo hacer el mantenimiento y la limpieza. Eso debe quedar documentado para garantizar pues, de que la empresa está también haciendo un seguimiento al uso de equipos de protección respiratoria. Es decir, debe hacer un seguimiento estricto a las mascarillas. Las capacitaciones, las formaciones e instrucciones respecto a las mascarillas, a los respiradores, a los filtros es obligatoria. La empresa debe tener una ficha de individual por cada mascarilla. Me explico. Si yo tengo 5 operarios que utilizan mascarilla, yo debo tener 5 fichas individuales para cada trabajador informando cada cuánto le estoy entregando la mascarilla, qué, qué tipo de filtro es, cuál es la referencia, cuál es el cargo del trabajador, a qué se expone él o qué es lo que hace. Es decir, ya las fichas individuales por trabajador son obligatorias. Prácticamente debo llevarles una hoja de vida a cada mascarilla. Y eso le permitirá eh, hacer un mayor control del uso adecuado de cada equipo de protección personal. Además, esa ficha técnica pues, se puede asociar al nivel máximo permisible que el trabajador ha estado expuesto. El factor de protección de una mascarilla es básicamente el tope de protección y cada mascarilla tiene un tope de protección ambiental. Entonces, las empresas deben registrar esos factores de protección en función del tipo de mascarilla que compren. Además, los trabajadores deben estar capacitados en un tema relacionado a los factores de protección y ellos deben saber cuál tipo de mascarilla es la más adecuada para reducir, digamos, los riesgos asociados. El capítulo 5 habla de la vigilancia médica y básicamente el médico de la empresa en función de los niveles por cada grupo de exposición definirá cuáles son los exámenes, sin embargo ya hay unos exámenes específicos. Entonces el reglamento dice que aquellos trabajadores que estén en riesgo medio y en riesgo alto deben recibir supervisión médica. Ya los que tengan riesgo bajo, pues ya será decisión del médico si los
incluye dentro de estos exámenes médicos o vigilancia médica, pero en principio el reglamento exige son para los que arrojen riesgo medio y riesgo alto. La empresa en todo caso debe hacer capacitaciones en conservación respiratoria, en temas de los efectos del cigarrillo, los efectos del polvillo en su sistema respiratorio y cuáles son las enfermedades respiratorias asociadas al polvo de sílice. Y pues la empresa debe mantener pues una historia clínica por cada trabajador que esté expuesto. La vigilancia epidemiológica respecto a la sílice pues debe realizarse a través de radiografías de tórax, pero esas radiografías no son las convencionales, sino que son unas radiografías según los criterios de la OIT respecto a radiografías de neumoconiosis, que son bien diferentes a las radiografías que habitualmente se hace un paciente que no tenga que ver, no tenga temas respiratorios. Y finalmente, la mejora continua es la evaluación al final de año de este reglamento, de este programa, a ver si se cumplieron los objetivos, si las mediciones planificadas se ejecutaron, revisar los resultados de los exámenes, de las espirometrías, de las radiografías, cuántas personas fueron a las capacitaciones, si todo el mundo asistió o no asistieron. Entonces, este reglamento exige en su aspecto técnico que las empresas hagan una evaluación de los diferentes componentes del reglamento. Y finalmente, pues el periodo de transición finaliza el 26 de julio del 2024. Entonces, para julio del 2024, las empresas que le apliquen ya deben contar con, este, con este reglamento implementado. Por ahora estamos como en un periodo de transición, ¿no? Y bueno, voy a mirar a ver si hay preguntas. En este momentico, pues está habilitado el chat para que planteen las dudas que ustedes consideren. Listo, entonces voy a empezar a leer las preguntas que tenemos en el chat. Ok. Entonces, em, buenos días, gracias por la exposición del tema. Tenemos más bien como comentarios, pero preguntas como tal, ¿no? Ligia ha respondido algunas preguntas en el chat, entonces ahí ya las pueden visualizar. Paola García dice, tengo una inquietud. Si la empresa tiene productos con sílice, ¿cuál es el... Espérame, ¿cómo es la pregunta? Porfa, Paola, completa tu pregunta porque si hace falta como una parte. Ah, ahí está el complemento. Ah, bueno, ya. Entonces dice acá, tengo una inquietud. Si la empresa tiene productos que contienen sílice, pero no tienen contacto directo, ¿es necesario esta implementación? No es necesario implementarlo si la empresa demuestra que no hay ningún tipo de contacto respiratorio, porque puede ser que yo no manipule el producto, pero resulta que muchas veces el polvo viaja de un área a la otra. Entonces, mi recomendación, ¿cuál sería? Haga un monitoreo ambiental, si eso le da 0